contradicción entre lo que dice ser el Hijo de Dios y la forma. En este capítulo 6, el Hijo del Poder que estamos considerando en nuestra serie, hay un párrafo de este capítulo que nos lleva a pensar y a pensar en 7 cosas que Dios aborrece. Ahora, quizá alguno de ustedes se preguntará, ¿acaso Dios no es amor? ¿Cómo pueden haber cosas que Dios aborrezca si Dios en esencia es amor? Bueno, sí, Dios es amor, pero también Dios no puede tolerar el pecado, no puede tolerar ciertas cosas. Hay muchos textos en la Escritura que nos enseñan que el Señor aborrece el mal, por ejemplo, y todo aquello que el mal ha causado en la raza humana. A algunas personas les puede parecer un poco difícil, increíble, imposible pensar que Dios sea capaz de detestar algo o de aborrecer algo, porque tienen en su mente que Dios es un Dios de amor. Y si bien es cierto, Dios es un Dios de amor, también la Biblia nos enseña que Dios aborrece ciertas cosas. Si lo ponemos en un nivel humano, ¿verdad? En nuestra relación con nuestros hijos, podemos entenderlo muy fácilmente. Por ejemplo, tú amas a tu hijo, ¿verdad? Amas a tu hija con todo tu corazón. Pero cuando tu hijo está con fiebre, tú detestas que tu hijo tenga fiebre. Tú no quieres que tu hijo tenga fiebre, no quieres que se sienta mal. Entonces, tú puedes amar a tu hijo, pero detestar lo que le está pasando a tu hijo. Y mientras vivamos en un mundo como el que nos toca vivir, que es un mundo de contradicciones, un mundo de contrastes, un mundo que se caracteriza por el pecado, vamos a tender siempre a amar lo bueno, a amar lo justo, pero como hijos de Dios vamos a detestar lo malo, a aborrecer lo que es injusto. Y a partir del versículo 16 encontramos entonces una lista de 7 cosas que Dios aborrece. Ahora, el número 7 en la Biblia es simbólico, ¿no? El número 7 nos habla no tanto de perfección, sino más bien de algo que es completo. En 7 días el Señor creó los cielos y la tierra y descansó el último día, ¿verdad? Y siempre el número 7 que aparece en la Biblia simbólicamente tiende a hablarnos de algo que es completo. Entonces, cuando aquí el proverbista dice que hay 7 cosas que el Señor aborrece, está hablando de 7 cosas que de alguna manera engloban algo completo y donde todo pecado entra dentro de estas 7 cosas que el Señor aborrece. Hay otras cosas más que Dios aborrece. Tú te acordarás, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el Señor dice, no te levantarás estatua, la cual aborrece el Señor tu Dios, indicando claramente que el Señor también aborrece la idolatría, está en contra de todo aquello que se oponga a la adoración directa a nuestro Señor. El Salmo 45 también va a decir que, va a decir el salmista, has amado la justicia, pero has aborrecido la maldad. ¿Te das cuenta cómo Dios puede amar y aborrecer a la vez ciertas cosas? Porque es propio de la naturaleza de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla a las 7 iglesias del Apocalipsis, otra vez aparece el número 7, le va a decir a una de las iglesias, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Entonces, si bien es cierto, Dios ama con un amor incomprensible, también tenemos que decir que Dios aborrece ciertas cosas, detesta ciertas cosas. Y las Sagradas Escrituras presentan entonces estas cosas que el Señor aborrece. ¿Qué es lo primero que encontramos en nuestro pasaje de Proverbios capítulo 6? Lo que llamamos ojos orgullosos. El versículo 17 de Proverbios 6 va a llamarlo los ojos altivos. En nuestro lenguaje sería mejor decir los ojos orgullosos.
Quizá podríamos mencionar y llamarlo los ojos altaneros. Se está refiriendo a esa actitud de una persona que se sobrevalora a sí mismo y que empieza a subestimar a otras personas. Se refiere a esa persona que, como decimos, ¿verdad?, mira a otras por encima de los hombros. ¿Has escuchado esa frase? ¿Has escuchado esa frase, verdad? Personas que son muy altaneras, muy orgullosas, que empiezan a mirar a otras por encima de sus hombros. No es otra cosa que el orgullo. Los ojos altivos, los ojos altaneros, se refiere al orgullo. Y Dios dice que Él detesta esa actitud en una persona. Es interesante que es la primera cosa mencionada en esta lista de 7 cosas. La pone por delante del homicidio, la pone por delante de la ebriedad. Dios detesta esa mirada altiva que uno puede tener. ¿Sabías tú, por ejemplo, que el primer pecado manifestado en el cielo, el pecado original fue el orgullo? Fue el pecado de Satanás, fue el pecado de Lucifer, llamado el lucero de la mañana, cuando en su corazón dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, dijo Satanás. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso está narrado en Isaías capítulo 14, en tu casa tú puedes mirarlo. Fue el mismo Satanás quien se presentó ante el hombre en el huerto del Edén, ¿verdad? Y le dijo: ustedes serán como Dios, seréis como dioses. Es decir, el orgullo fue el primer pecado que se anidó en el corazón del ser humano, en el corazón de todo ser creado. Dios en Isaías, también en el capítulo 66, dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así habla Dios. Muchas veces, lo decíamos la semana pasada, podemos tener en nuestra vida un cierto orgullo espiritual por los años que tenemos en la vida cristiana, porque conocemos la Biblia, porque somos líderes, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que para Dios, tal vez el pecado más terrible es el pecado del orgullo. Dice la Biblia que Dios aborrece la mirada de los ojos altivos. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a una reflexión y ponernos a pensar de qué manera estoy mirando a los demás. Porque aquí el libro de Proverbios es muy práctico. ¿De qué manera estoy relacionándome con los demás? Que a lo mejor estoy transmitiendo cierto orgullo en mi mirada, cierta altanería en mi mirada, que no está siendo de bendición para los hermanos. Aquí el Salmo 131, en el versículo 1 que ustedes tienen, dice el salmista: el Señor no se ha envanecido mi corazón. Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Está hablando de la importancia de mantener una humildad en todo lo que hacemos y aún en la forma en que miramos. En el Salmo 4, en el versículo 6, dice: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Está hablando de que el Señor es quien tiene que brillar en nosotros. ¿Te acuerdas cuando Moisés bajó de su encuentro con el Señor después de haber estado ahí en el monte Sinaí? Después de haber contemplado la gloria del Señor, tiene que cubrirse el rostro porque su rostro transmitía la gloria de Dios. ¿Te acuerdas? Ese pasaje en la Biblia. Eso me lleva a preguntarme: ¿qué estoy transmitiendo yo con mi mirada? ¿Qué estás transmitiendo tú con tu mirada? Hay un refrán que dice: hay miradas que matan, ¿no? ¿Lo has escuchado? Hay miradas que matan. Y es cierto,
Muchas veces con nuestra mirada podemos transmitir también un orgullo que hace daño y que no glorifica el nombre del Señor. Eso es lo primero de nuestra lista, tenemos que avanzar. Lo segundo, lengua mentirosa. Dice Proverbios 6, versículo 17, la lengua mentirosa Dios la aborrece. Qué interesante. La Biblia va a decir que Satanás es el padre de mentiras. Y has notado que en la Biblia se dice más acerca del uso y el abuso de la lengua que del abuso del alcohol, por ejemplo. Se habla más en la Biblia de cómo usamos nuestro hablar, cómo usamos nuestra lengua, que el uso del alcohol. Porque el abuso del lenguaje parece ser algo muy común en todas las culturas, en todas las razas y en todos los idiomas. Dice claramente el proverbista, Dios aborrece la lengua mentirosa. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos van a señalar que Dios no se agrada de la mentira. El Salmo 120 en el versículo 2 va a decir, libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Porque si hay algo que se ha llegado a institucionalizar en nuestro país y en el mundo en general, es la mentira. Miente el rico, miente el pobre, miente el culto, miente el ignorante, miente el hombre, miente la mujer, miente el adulto, miente el niño, todos mienten. Y parecería que la mentira es algo normal, es algo con lo cual podemos convivir de una manera práctica, sin hacerle daño a nadie. ¿Te acuerdas cuando el salmista, en el Salmo 51, el rey David dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría? Si hay algo que Dios ama y anhela, es la verdad. Es que podamos caminar en verdad y que podamos hablar en verdad, porque Dios es el Dios de la verdad. El salmista va a decir, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. En Dios no hay mentira. Ahora algunas personas se han preocupado por encontrar en la Biblia contradicciones, ¿no? Y decir, no, Dios dijo una cosa, pero hizo otra. No, Dios es un Dios de verdad. Y Él anhela que cada uno de sus hijos podamos hablar la verdad, podamos transmitir la verdad. Recordemos que la cosa más peligrosa en este mundo es la lengua. Lo dice Santiago capítulo 3. Y ya hemos predicado varias veces sobre ese tema. Pero hay muchas personas que han sufrido el ataque por medio de la mentira de otra persona. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, si puedes ir a buscar en tu Biblia, por favor. Efesios capítulo 4, en el versículo 25, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira. Y si el apóstol Pablo se lo dice a los hermanos de Éfeso, es porque en la iglesia de Éfeso habían mentirosos. Es porque en la iglesia de Éfeso habían hermanos que no habían entendido, no habían comprendido que Dios aborrece la lengua mentirosa. Y por eso tiene que decirle claramente el apóstol Pablo, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cómo es nuestro hablar? Yo sé que los creyentes no usamos palabras groseras. Yo sé que el Hijo de Dios no acostumbra usar palabras fuertes, ¿verdad? Aunque a veces hay algunos que por ahí se les escapa. Pero el gran problema con muchos cristianos es la mentira. No han aprendido a someter su lengua al señorío de Cristo. ¿Cómo es tu hablar?
has hecho de la mentira una práctica, cuidado, Dios aborrece la lengua mentirosa. Hay una tercera cosa en nuestro pasaje que Dios aborrece: las manos que matan. Las manos que matan. El proverbista lo va a poner de una manera poética, como es el libro de Proverbios, y va a decir en la parte final del versículo 17 que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Manos que matan. Un asesino es totalmente inaceptable ante los ojos de Dios. Dios dice que el asesino debe ser castigado porque arrebató la vida a alguien. Le quitó algo que para Dios era sagrado, como es la vida humana. Dios detesta todo tipo de violencia. Ahora probablemente tú me dirás, bueno, en este auditorio, pastor, no creo que haya nadie que haya cometido asesinato alguna vez. Es cierto, pero quiero que vayas a Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, para que mires de cerca lo que el Señor dice en este tema y a qué compara el asesinato. En Mateo capítulo 5, 21 y 22, dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te das cuenta a qué está comparando el Señor estas manos que asesinan? El asesinato está mal. El quitarle la vida a una persona está mal, tal como lo señala la Escritura. Pero también el Señor compara la violación del mandamiento de no matar con la violencia verbal, con el insulto, con llamarle a tu hermano necio o fatuo o tonto, que vendría a ser la traducción exacta de este pasaje. Dios detesta todo tipo de violencia. No hay necesidad de llegar al asesinato para entender que Dios aborrece todo tipo de violencia, sea esta verbal o de otro tipo. Hoy vivimos en nuestro país, en nuestra sociedad, una situación dramática en este tema. Parecería que la vida humana no tiene ningún valor. Se mata por un celular, se mata por robar una billetera, por quitar un auto. Y parecería que estamos viviendo en un mundo tan complicado. El día de hoy nomás en Alepo, en la capital de Siria, más de 100 muertos. El día de hoy. Parecería que la vida humana no tiene valor. Estamos viviendo algo que ni siquiera vemos en los animales. La falta de respeto por la vida humana y por la dignidad. Pero ¿qué de la violencia en el hogar? ¿No estamos viendo también casos de familias, mujeres que son asesinadas por sus esposos, hijos que son maltratados físicamente por sus padres? Y lo más triste es que a veces esa realidad también la practican algunos cristianos. Violencia doméstica. Si Dios aborrece el asesinato, recuerda que Él también aborrece todo tipo de violencia. Hacia el final del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, dice la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ponte a pensar y reflexiona por un momento si no estás teniendo actitudes violentas en tu vida. La cuarta cosa que el Señor detesta
La encontramos en el versículo 18. Corazón malo, le llamo yo. El proverbista lo va a describir de una manera mucho más gráfica, pero en resumen se refiere al corazón malo. Él dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esta es la cuarta cosa que Dios detesta, un corazón malo. Todo ser humano tiende hacia el mal. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Todos se han desviado. Todos se han salido del camino. En Mateo, en el capítulo 15, el Señor va a decir que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es una cantidad de cosas que brotan del corazón humano, porque el corazón humano es malo. El mismo proverbista va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y por eso es que necesitamos venir al Señor cada día y decirle, Señor, guarda mi corazón, cuida mi corazón, líbralo de pensamientos inicuos, como dice el proverbista. Necesitamos ser limpiados por el Señor. Necesitamos que Él trate con cada uno de nosotros. Él es el mejor médico por excelencia y Él puede sanar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne, como dice su palabra. ¿Cómo está nuestro corazón? Dice el proverbista, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Sabes de qué está hablando? De aquel corazón, de aquella mente que empieza a tramar cosas negativas, que empieza a tramar el pecado, que empieza a tramar, a hacer cosas que no agradan y no glorifican a Dios. La expresión el que maquina pensamientos inicuos está hablando de aquel que prepara el camino para llegar hacia el pecado y llegar hacia lo malo. ¿Cómo está tu corazón? Hay una quinta cosa que dice la palabra que Dios aborrece. Los pies que se dirigen al pecado. Los pies presurosos para correr al mal. Es el corazón el que abre el camino para que los pies se dirijan hacia el mal. Mira por favor Isaías 59, versículo 7, lo tienes aquí en la pantalla. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Mira tú cómo se combina todo esto que estamos diciendo en este texto. Pero empieza por los pies que corren al mal. Los pies que se apresuran, dice allí, para derramar sangre inocente. Esta es la lista de las cosas que Dios aborrece. Y tenemos que ponernos a pensar en este tema, entonces, ¿hacia dónde se dirigen nuestros pies? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? ¿Hacia dónde estamos caminando en esta vida? Porque puede que nuestros pies nos estén llevando por el sendero del mal. Puede que nuestros pies nos estén llevando por ese camino ancho que habla la Biblia, que lleva a la perdición, que lleva a la condenación. Sí, es un mundo de placer, un mundo de felicidad aparente, un mundo de mucha liviandad, pero que va a terminar en el mismo infierno. ¿Hacia dónde te están llevando tus pies? ¿Qué lugares frecuentas? ¿Qué lugares frecuentas? ¿Hacia qué lugares te conduces cuando nadie te ve? Estos son los pies presurosos para correr al mal. Y la idea detrás de la palabra presurosa es que son pies que rápidamente quieren llegar hacia el pecado. Esto lo aborrece el Señor. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 6, mira lo que dice el profeta. Isaías 64:6.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sabes de qué está hablando este texto? Cuando una persona se acostumbra a caminar hacia el mal, es llevada como el viento. No hay capacidad de reflexión. No hay capacidad de ponerse a pensar hacia dónde estoy yendo. No hay toma de conciencia. La conciencia se ha cauterizado. Y es llevado como el viento, presuroso a hacer el mal. Te vuelvo a preguntar, ¿hacia dónde se conducen tus pies? Dios aborrece los pies que se dirigen al pecado. Hay una sexta cosa que encontramos en el libro de Proverbios. Dios detesta al que levanta calumnias. El proverbista en el capítulo 6, en el versículo 19, va a decir de otra manera, lo va a llamar el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras no es otra persona que levanta calumnias, que miente sobre el accionar de otra persona. Y hoy en día parecería que no es nada raro que la gente cometa perjuro, ¿verdad? Se descubre algún político que fue víctima, no debería decir víctima, sino cómplice de la corrupción. Hay evidencias que prueban que está en la corrupción, sin embargo dicen, no, yo no recibí dinero. El contexto está hablando de aquella persona que calumnia a otra persona. Parecería ser uno de los pecados más comunes en nuestro tiempo. Y sabemos que eso es algo que Dios también detesta. El mismo libro de Proverbios, en el capítulo 12, allí nomás dando vuelta a la página, a partir del versículo 17, dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Cuando hablas acerca de tu hermano, ¿estás levantando falso testimonio? ¿Estás levantando una calumnia? Esto tiene un poco de relación con la última cosa que Dios aborrece. Antes, mira Santiago 4:11, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Cuál es la exhortación que Santiago nos hace? No murmurar los unos de los otros. Cuando alguien viene a mí murmurando de alguien, lo primero que yo le digo, ¿ya eso que me estás diciendo se lo has dicho a esa persona? Porque si no se lo has dicho, estás cayendo en la murmuración, en el chisme y la calumnia. Antes de venir a decírmelo a mí, habla con él, habla con ella y arregla las cosas como debe ser. Dios aborrece al que levanta calumnias y Dios aborrece al pleitista. Dios aborrece al pleitista. Lo dice el versículo 19 de Proverbios 6, la última parte. El que siembra discordia entre hermanos. ¿Te das cuenta qué práctico es el libro de Proverbios? Y no deja duda para entender aquello que Dios quiere que tú y yo no hagamos en nuestra vida. Dios aborrece al que siembra discordia entre sus hermanos, al que es pleitista. Interesante que existe una bienaventuranza en Mateo capítulo 5, cuando dice que bienaventurados son los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los contrarios a los pleitistas. Y a veces es triste cuando encontramos personas alrededor nuestro
que lo que quieren es simplemente buscar pleito. ¿Te has encontrado con personas así? A veces un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, que no puede estar tranquilo si no arma la bronca, si no arma el pleito. Y cuando uno se encuentra con personas así, lo único que uno quiere es apartarse de ese tipo de gente. Yo no puedo estar rodeado de personas que son pleitistas. Pero ¿sabes dónde está el problema más grave? Cuando tú como creyente eres el pleitista y buscas motivos, razones para sembrar discordia y para enemistarte con los demás. Mateo 5:9 nos recuerda que los pacificadores son felices, son dichosos, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es el llamado que el Señor nos hace. 7 cosas que el Señor aborrece. Y esta lista debe ser como un espejo para nosotros, en el cual debemos de mirarnos y empezar a analizar cómo están nuestros ojos, cómo están nuestros pies, cómo están nuestras manos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro hablar, y si realmente estamos demostrando que tenemos el carácter de Cristo en nosotros. Querido hermano, mírate a ti mismo por un momento. Examínate en el espejo de la palabra de Dios y mírate cómo eres. La virtud que un espejo tiene es que no te va a engañar. Tú no te miras a un espejo y te ves más guapo o guapa de lo que eres, ¿verdad? Tú no te miras a un espejo y si eres así morenito como yo, trigueñito, no te miras rubio de ojos azules, ¿cierto? El espejo te dice lo que tú eres, tal como tú eres. La palabra del Señor es nuestro espejo. Y hoy podemos mirarnos en ese espejo para concluir cómo están nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, nuestra lengua, nuestro caminar, las actitudes de nuestro corazón. Y si hay algo que tenemos que confesar delante del Señor y pedir perdón, hay que hacerlo hoy, porque Dios aborrece estas cosas. Te invito a que cierres tus ojos para orar por un momento. Acerquémonos delante del Señor en un tiempo de oración. Y mírate en el espejo de la palabra de Dios. Contempla tu vida delante del Señor. Y si hay algo que corregir y tú de corazón quieres hacerlo, hoy es el día para hacerlo. Y yo te voy a pedir que delante del Señor, si el Señor te ha hablado el día de hoy, tú te pongas de pie ahí en tu lugar y le digas: Señor, hay cosas que necesito corregir en mi vida. Hay cosas que necesito cambiar. Las traigo delante de tu altar en este día de resurrección. Las presento delante de ti para que tú me ayudes a corregir esto que necesita ser corregido en mi vida. Si ese es tu deseo, ponte de pie ahí en tu lugar y vamos juntos a orar. Un mundo de contrastes, un mundo que se caracteriza por el pecado, vamos a tender siempre a amar lo bueno, a amar lo justo, pero como hijos de Dios vamos a detestar lo malo, a aborrecer lo que es injusto.
Y a partir del versículo 16 encontramos entonces una lista de 7 cosas que Dios aborrece. Ahora, el número 7 en la Biblia es simbólico, ¿no? El número 7 nos habla no tanto de perfección, sino más bien de algo que es completo. En 7 días el Señor creó los cielos y la tierra y descansó el último día, ¿verdad? Y siempre el número 7 que aparece en la Biblia simbólicamente tiende a hablarnos de algo que es completo. Entonces, cuando aquí el proverbista dice que hay 7 cosas que el Señor aborrece, está hablando de 7 cosas que de alguna manera engloban a una de las iglesias. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Entonces, si bien es cierto, Dios ama con un amor incomprensible, también tenemos que decir que Dios aborrece ciertas cosas, detesta ciertas cosas. Y las Sagradas Escrituras presentan entonces estas cosas que el Señor aborrece. ¿Qué es lo primero que encontramos en nuestro pasaje de Proverbios capítulo 6? Lo que llamamos ojos orgullosos. El versículo 17 de Proverbios 6 va a llamarlo los ojos altivos. En nuestro lenguaje sería mejor decir los ojos orgullosos. Quizá podríamos mencionar y llamarlo los ojos altaneros. Se está refiriendo a esa actitud de una persona que se sobrevalora a sí mismo. A algunas personas les puede parecer un poco difícil, increíble, imposible pensar que Dios sea capaz de detestar algo o de aborrecer algo, porque tienen en su mente que Dios es un Dios de amor. Y si bien es cierto, Dios es un Dios de amor, también la Biblia nos enseña que Dios aborrece ciertas cosas. Si lo ponemos en un nivel humano, ¿verdad? En nuestra relación con nuestros hijos, podemos entenderlo muy fácilmente. Por ejemplo, tú amas a tu hijo, ¿verdad? Amas a tu hija con todo tu corazón. Pero cuando tu hijo está con fiebre, tú detestas que tu hijo tenga fiebre. Tú no quieres que tu hijo tenga fiebre, no quieres que se sienta mal. Entonces, tú puedes amar a tu hijo, pero detestar lo que le está pasando a tu hijo. Y mientras vivamos en un mundo como el que nos toca vivir, que es un mundo de contradicción, algo completo, y donde todo pecado entra dentro de estas 7 cosas que el Señor aborrece. Hay otras cosas más que Dios aborrece. Tú te acordarás, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el Señor dice, no te levantarás estatua, la cual aborrece el Señor tu Dios, indicando claramente que el Señor también aborrece la idolatría, está en contra de todo aquello que se oponga a la adoración directa a nuestro Señor. El Salmo 45 también va a decir que, va a decir el salmista, has amado la justicia, pero has aborrecido la maldad. ¿Te das cuenta cómo Dios puede amar y aborrecer a la vez ciertas cosas? Porque es propio de la naturaleza de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla a las 7 iglesias del Apocalipsis, otra vez aparece el número 7, le va a decir contradicción entre lo que dice ser el mismo Dios y la forma. En este capítulo 3, como dijo el poder que estamos considerando en nuestra serie, hay un párrafo de este capítulo que nos lleva a pensar y a pensar en 7 cosas que Dios aborrece. Ahora, quizá alguno de ustedes se preguntará, ¿acaso Dios no es amor? ¿Cómo pueden haber cosas que Dios aborrezca si Dios en esencia es amor? Bueno, sí, Dios es amor, pero también Dios no puede tolerar el pecado, no puede tolerar ciertas cosas. Hay muchos textos en la Escritura que nos enseñan que el Señor aborrece el mal, por ejemplo, y todo aquello que el mal ha causado en la raza humana.